Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de salud mental en la era digital. En este episodio vamos a tocar un tema muy interesante que es sobre la salud mental en los deportistas. Para ello tenemos un invitado, él es el doctor Mauricio Urrea, es psicólogo deportivo de Cognisport. Doc, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Diana, no, gracias a ti por invitarme, por tenerme en cuenta para esta charla y bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias, Doc. Bueno, yo quisiera iniciar eh, pues colocando, según lo que he investigado y hasta donde sé, hay estos tres factores que son los que influyen en la salud mental de un deportista. Y entonces tiene que ver con la fatiga deportiva, pues como el cansancio físico, tiene que ver el apoyo social, el entorno, si tiene o no apoyo, por ejemplo, familiar, si su entrenador cree en él, su equipo, un apoyo social general, y el estrés mental, que, que no es solamente la presión, o sea, que aplica la presión de la competencia, la presión como deportista, y también está esa otra parte que es el estrés general, como el familiar, problemas en la familia, el trabajo, el estudio y todo esto. ¿Estamos de acuerdo, Sayido? ¿O qué considera usted que influye en la salud mental de un deportista? Sí, Diana, tienes mucha razón en lo que dices, cada uno de estos factores son muy importantes. El tema de las presiones, por ejemplo, que sufren los deportistas por tener un resultado, que lo sufren tanto de manera interna, desde la perspectiva que ellos tienen de querer conseguir algo, como de todas las figuras significativas que están a su alrededor, como los entrenadores, los dirigentes deportivos, los padres de familia, si están, digamos, en etapas de formación. Entonces, por supuesto, esto genera como diversas alteraciones en la salud mental de los deportistas. Entonces, hay que entender eso como algo muy importante, y es que la salud mental es muy relevante en la parte deportiva, porque muchas veces caemos en la cosificación del deportista. Entonces, a veces hasta se nos olvida su nombre y solo estamos mirando si tiene cara de medalla de bronce, medalla de plata o medalla de oro. Obviamente que los resultados son súper importantes en el deporte, pero también hay que tener en cuenta que ese deportista es una persona que siente, que tiene frustraciones, que a él más que a cualquier otro le duele una derrota, y eso es algo que siempre se debe tener en cuenta y que muchas veces no se considera y se deja de lado un poco. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, eso he estado viendo mucho ahora porque cuando yo sufrí una lesión deportiva, pensaba mucho en eso, como que los deportistas somos personas, o sea, no somos máquinas solamente que funcionan y funcionan, sino que realmente somos personas que sentimos como cualquier otro y que además generalmente pues, tenemos esas cargas de la presión, de la competencia y todo esto. Bueno, ahorita yo relacionándolo un poco con el tema de las tecnologías, que es como en lo que más mm, trabajo, veo que las tecnologías generan un grado de estrés. Entonces, un deportista ya tiene todo este estrés social, de la presión de la competencia y de pronto también problemas familiares, bueno, todo lo que pueda tener uno en su vida cotidiana. Y ahorita añadimos el tema de las tecnologías y las redes sociales, que el constante uso o el excesivo uso de estas generan también un estrés en las personas y también una ansiedad, y por lo menos el hecho de que en redes sociales está todo el tiempo publicando cosas, está mostrando lo que se está haciendo y todo esto, y genera un poco más de estrés también, aparte que nuestra mente no descansa mucho, no descansa casi porque estamos todo el día en las labores y cuando llega el tiempo del descanso, entonces tomamos el teléfono o televisor, computadora, entonces se genera como un estrés mental. Añadiendo este estrés, ya la situación es como mayor,
y pues considero yo que empieza ya a afectar un poco más el tema del rendimiento deportivo. ¿Cómo gestionar este estrés y esta ansiedad? Y también cuéntenos, Doc, ¿cómo ha visto usted? Porque yo ahorita nada más pensaba en que cuando yo empecé a entrenar voleibol, pues no habían tantas redes sociales, entonces uno iba al entreno, iba a entrenar y ya, uno no llevaba el teléfono. Ahora, sí, ahora todo el tiempo está ahí, la foto en el entreno, la publicación, la red social y todo esto. Entonces, ¿qué considera usted desde lo que ha visto en todo este pasar del tiempo? ¿Qué tanto ha afectado realmente la red social y cómo podríamos empezar a gestionar el estrés y la ansiedad que produce todo ese entorno? Listo, Diana. La verdad es que me parece un tema muy interesante porque estamos pasando por una revolución tecnológica donde la tecnología la vemos por todos lados, en todos los ámbitos que nosotros trabajamos la vemos emerger. Y digamos, hay un tema que me gustaría tratar y es la impunidad que hay en las redes sociales a partir de los comentarios que puede hacer la gente. Entonces, ¿qué pasa? Un deportista tiene un mal resultado o un grupo, pues un equipo, e inmediatamente uno debajo de esa publicación observa 1000, 2000 comentarios y uno a veces se pone a analizar como el contenido de estos comentarios y yo considero sinceramente que todas las cosas que dicen estas personas, muchas de ellas no serían capaces de sostenerlas frente a frente, cara Sí, a cara. de acuerdo. Y digamos que se escudan en esa impunidad de las redes sociales para utilizar el peor vocabulario, para juzgar sin saber realmente qué es lo que vive un deportista. La gente piensa que es muy fácil ser deportista, como que, no, pues tan chévere, ellos solo juegan todos los días y por eso les pagan, porque la gente solo ve el final, ¿no? Solo ve como la Sí, punta del iceberg y no ven todo lo que tiene que luchar un deportista para llegar a competir en el más alto nivel. Entonces, está esta impunidad y claro, pues los deportistas empiezan a leer los comentarios, empiezan a ver todas estas cosas. Y hay un tema interesante aquí y es el tema de las ideas y los pensamientos. Si los deportistas empiezan a ver una cantidad de comentarios negativos, empiezan a convencerse de esto y empiezan a ponerlo pues como, digamos, o establecerlo como una creencia. Esto se relaciona también con el autoconcepto que tiene el deportista. Entonces, si por ahí el deportista todavía no está muy convencido de su rendimiento, tiene, digamos, algunos problemas de autoconfianza, y pues este deportista, como tiene este esquema mental establecido, va a generar un sesgo atencional donde se va a fijar más en esos comentarios negativos que le van a perpetuar esa idea de que no es competente, de que no es bueno, y pues cada vez se va a ver más mermada esa confianza en el deportista. Entonces, eso me parece que es un primer punto interesante. Digamos que uno en el periodismo deportivo a veces ve estos comentarios, estas críticas tan profundas, pero digamos que ahí al menos yo veo que hay un periodista que se hace cargo, ¿no? Que pone su nombre, pone su cara, hace su crítica, pero se hace cargo. En las redes sociales no pasa esto, cualquiera comenta y no le interesa pues cómo se pueda sentir esa persona y no conoce realmente todos los elementos de la persona. A mí muchas veces me preguntan, es que este caso, ¿usted cómo lo analiza? Y yo siempre digo, lo analizo desde lo que puedo observar, desde las publicaciones y demás, pero siempre va a ser algo superficial porque yo no conozco a ese deportista, no lo he entrevistado, no he escuchado su versión, no conozco su contexto familiar para poder como establecer una opinión. Y es lo que mucha gente hace con esta pues, impunidad que ya les comentaba, empiezan a opinar sin saber profundamente qué es lo que puede estar sucediendo. ok. Sí, de acuerdo. Entonces, y aplica para todo. O sea, realmente cuando una persona hace una publicación en redes sociales está expuesto que a cualquier tipo de comentario con respecto a ello. Allí, ¿cómo trataría uno la frustración, ¿sí? Como todo el efecto que pueda generar esos comentarios negativos y que lo puedan desbalancear a uno? Porque yo diría que debería estar, todos los deportistas deberían de tener, o la mayoría, no sé,
estar en constante terapia o bueno, encontrar las técnicas, las formas para realmente mantener bien su mente independiente de ese mundo externo que ahorita con el tema de las redes sociales suele ser un poco más cruel o más duro, y precisamente es por eso, porque uno está detrás de un dispositivo, entonces suele ser más fácil Exacto. llegar a atacar o incluso hasta a dañar a personas porque estás detrás, no estás dando como la cara, por decirlo así. Claro. Y entonces este tema, sí, definitivamente tendría uno que estar en constante terapia o cómo manejar ese tipo de situaciones. Listo, Diana. Esa pregunta es súper interesante porque nos permite explicar un poco la importancia que tiene la psicología deportiva en este tipo de casos. Digamos que la preparación deportiva se compone de estos cuatro elementos: la parte física, técnica, táctica y psicológica. Yo siempre lo explico como si fueran las bases de una mesa o de una silla, y donde cada una de ellas es importante en el proceso deportivo. Y si falta trabajo en alguna de ellas, pues, ¿qué le pasaría a una mesa o una silla que le falta uno de sus soportes? Pues va a estar inestable, ¿cierto? Y fácilmente se puede caer. Entonces, aquí radica la importancia de que ese abordaje se haga, pues, en el ideal, ¿no? Por profesionales especialistas en el área que tengan su formación y su experiencia en este campo aplicado a la psicología. Y en ese mundo ideal, entonces, el entrenador debería dedicarse a la parte, a la parte técnica y táctica, un preparador físico a la parte física, el psicólogo, pues obviamente en la parte psicológica. Pero como te digo, es un mundo ideal donde sé que en Colombia no pasa muchas veces por muchos temas, por falta de recursos y demás, y casi que todas estas áreas terminan cayendo en el entrenador. Y esto, siempre lo digo, no es una crítica a los entrenadores, sino que es que a veces el contexto hace que se dé de esta manera. Yo he conocido entrenadores que no solo están en estas cuatro áreas, sino que también son tesoreros, presidentes de liga, hacen hasta de padres de muchos deportistas. Bueno, es un tema complejo y recaen muchas responsabilidades en ese entrenador. Entonces ahí es interesante explicar algo. Los psicólogos llegamos a complementar ese trabajo, en ningún momento a reemplazar al entrenador, porque nosotros, o muchos de nosotros, no tenemos conocimiento o estudios profundos del tema del entrenamiento deportivo o de la educación física como tal. Entonces no podemos llegar a establecer un plan de entrenamiento. Y lo digo porque pasa en algunos casos que ciertos entrenadores ven al psicólogo con un poco de recelo, de que de pronto va a llegar a reemplazar su labor, y esto no es así. Nosotros simplemente complementamos el área que a nosotros nos corresponde. Entonces, esa es como la importancia, entender que es una de esas bases de la preparación deportiva y que debe ser abordado por un profesional. Eso también es importante. Debe ser un abordaje profesional. Hay muchas pseudociencias hoy en día tratando de reemplazar esta labor psicológica, y se asumen riesgos allí, se asumen riesgos porque, lo digo incluso en mi caso, cuando a mí me llega un deportista y después de una evaluación que yo hago, determino que debe ser atendido mejor por un psicólogo clínico, esto por un principio de competencia que tenemos en la ética profesional, y yo hago la remisión para que esa persona sea atendida por un profesional experto en psicología clínica. O sea, no todo lo atendemos nosotros. Yo me enfoco más en la parte deportiva. Ya una vez, digamos, que se recibe ese tratamiento, pues ya puede volver conmigo a trabajar la parte deportiva. Entonces, por eso considero que es muy importante esa parte profesional, de que esos casos sean atendidos por personas que puedan certificar sus estudios en este campo. Y bueno, paso ahora sí, qué pena con este preámbulo, al tema de que me dices de cómo gestionarlo, ¿no? Lo primero que se debe hacer es empezar por un proceso de evaluación, ¿sí? La evaluación psicodeportiva nos marca la ruta de intervención. Entonces, lo primero que yo debo hacer es evaluar, y esa evaluación tiene diferentes pilares. Entre ellos tiene la parte de la entrevista, donde uno le pregunta al deportista, a los padres, a los entrenadores,
acerca de cuáles son las necesidades de intervención que ellos consideran, acerca del contexto y la historia psicodeportiva de este atleta. También está toda la parte psicométrica basada en pruebas psicológicas. Estas pruebas también aclaro que no son el test de Google que suben, sino que son pruebas que han pasado por un rigor científico, que han sido publicadas en revistas indexadas, donde también considero que en Colombia nos falta crecer mucho en ese aspecto y seguir investigando y validando pruebas para nuestra población. Pero eso se debe tener en cuenta, las pruebas no son un test ahí sencillito que se sube, sino que tienen un rigor científico y sobre todo un soporte psicométrico y estadístico para que realmente sean de utilidad. También se tiene en cuenta la observación de la conducta, la revisión de algunos antecedentes. Y después de toda esa exploración, ahí sí tenemos, o pues en mi caso, elaboro un informe y tenemos como un mapa, una hoja de ruta de cómo debemos intervenir a ese deportista. Entonces, lo primero es evaluar, porque muchas veces suponemos cosas que no sabemos si realmente están pasando. Entonces, uno dice, no, es que ese muchacho ya no quiere hacer nada, ya no quiere practicar deportes, ya no le gusta. Y resulta que uno evalúa y lo que tiene es un problema grande de ansiedad. Entonces, estas variables psicológicas se relacionan y si la ansiedad es muy alta, pues posiblemente la motivación decaiga también porque ya no se siente competente, tiene mucho miedo de competir. Entonces, por eso siempre es muy importante esta parte de la evaluación. Y una vez pues, tenemos ese informe, esa hoja de ruta, ahí sí empezamos con los procesos de intervención. Entonces, también para hablar de la parte de la ansiedad primero, hay que entender que hay como dos dimensiones principales, que son la ansiedad somática y la ansiedad cognitiva. La ansiedad somática son todas estas repercusiones corporales que se dan en el cuerpo cuando yo tengo pues un temor a competir o estoy previo a una competencia, como la sudoración excesiva, las palpitaciones exageradas, la sensación de vacío en el estómago, incluso a veces hay pérdida del tono muscular, deportistas que están bostezando justo antes de una competencia, otros tienen problemas digestivos, bueno, todo lo relacionado con con la parte física. Y también tenemos la otra dimensión, que es la dimensión cognitiva, que está relacionada con los pensamientos. Entonces son todas esas frases que nos llegan antes de competir o que le llegan al deportista antes de competir, como por ejemplo, uy, ese equipo es muy difícil, ese ya nos ganó, qué tal que perdamos, qué tal que no consigamos nuestros objetivos. Entonces esas dos dimensiones se trabajan y se trabajan aparte. Esto me permite aclarar algo y es que las variables psicológicas, al igual que las físicas, se entrenan. Entonces uno muchas veces escucha que al deportista le dicen, venga, concéntrese, usted no se puede asustar, usted tiene que estar motivado, usted tiene que tener confianza. Y el deportista, pues, ¿qué puede decir? Ah, pues, bueno, menos mal me dijo, ¿cierto? Resulta que estas variables también se entrenan al igual que las físicas. Es como si yo en lo físico le dijera a un deportista que está ahí sentado, usted tiene que tener fuerza. Y entonces, porque yo le digo que tiene que tener fuerza, entonces él ya desarrolla la fuerza inmediatamente. Obviamente no funciona de esa manera. Para desarrollar la fuerza se necesita un proceso de planificación con los expertos en el área, en este caso pues más que todos los preparadores físicos, al igual para desarrollar una habilidad psicológica como la regulación de la ansiedad, o el aumento del nivel de autoconfianza, también se necesita entrenar, se necesitan unas sesiones donde en primera instancia el deportista entienda qué es esa variable, cómo influye en su rendimiento, y en la medida que la entiende, después entiende cómo esa variable influye en su propio comportamiento, analizando ejemplos claros que le suceden a él. Entonces, digamos que esa parte somática se puede trabajar mucho desde la relajación a partir de diferentes técnicas de respiración, relajación muscular. También hay una técnica muy interesante que yo utilizo que se llama el biofeedback, que es una tecnología que nos permite regular el nivel de coherencia psicofisiológica. De pronto ahorita más adelante les explico un poco más de eso. Y en la parte cognitiva se hace a partir del análisis de todos estos pensamientos del deportista, de debatir como sus pensamientos y demás. Entonces es como el abordaje.
que se da, Diana. Pues de hecho, esto me responde otra pregunta que tenía, que era con respecto a la toma de riesgos, porque ahora, o sea, los chicos más jóvenes de las últimas generaciones que han crecido con tecnología, o sea, desde pequeñitos ya toman el teléfono y todo eso, y pues ese uso constante de tecnología tiene algunos riesgos, entre ellos la falta de concentración, por lo menos el miedo a la toma de decisiones también. Hay varias características que vienen con las personas o con estos niños o estos jóvenes de las últimas generaciones que tienen desde muy pequeños ese acceso a las tecnologías y, y pues bueno, claro que esto es solamente cuando es excesiva, cuando se usa en exceso, ¿no? Y el tema de la salud mental en jóvenes ha ido creciendo conforme crecen las tecnologías. Entonces pensaba en que cómo hacer para que un deportista pueda tomar riesgos, o sea, tomar decisiones, porque finalmente en el deporte es así y en algunos deportes son decisiones que uno toma en segundos. Lo tiro aquí, hago acá, lo paso allá o al otro lado. Bueno, son decisiones muy rápidas que hay que tomar y son riesgos porque pues se puede equivocar y se puede perder todo el partido o algo así. Pero entonces viendo con lo que explicas que pues se entrena, sería como trabajar eso también, entrenarlo así como Claro, entreno lo físico. claro, Diana, así como lo dices, la toma de riesgo está muy relacionada con otra variable muy importante en psicología, que es el tema de la confianza o de la autoconfianza, ¿cierto? Entonces, digamos que la autoconfianza es como la percepción que yo tengo de mis propias capacidades, qué tan bueno me considero para ciertas cosas. Y en esto tiene que ver mucho los antecedentes, cómo lo he hecho antes y en la medida que antes lo he hecho muy bien, entonces puedo mejorar. Pero entonces aquí quiero poner un ejemplo y es algo que te decía hace un rato, y es el tema de los sesgos atencionales o en este caso los sesgos de memoria. Resulta que a mí, esto lo cuento mucho con mis deportistas, pero es un ejemplo súper importante. Alguna vez un deportista que atendí me decía, es que yo soy muy malo en cierto tipo de competencias. Y me decía, yo siempre pierdo. Cuando él me dice siempre, como que detecta ahí de inmediato la idea irracional, porque la palabra siempre es demasiado determinante, ¿cierto? Entonces, cuando él me dice siempre pierdo, yo le hago la pregunta, yo le digo, ok, ¿realmente siempre pierdes o al menos una vez has ganado? Cuando yo le hago esa pregunta, él se queda pensando y me dice, no, pues sí, una vez sí gané. Entonces, cuando me dice eso, yo, ok, entonces no siempre, ¿verdad? Entonces ahí de una vez como que se empieza a caer esa idea tan radical del siempre. Entonces, cuando me dice que no siempre, que una vez ganó, le pido que me cuente un poco esa experiencia, entonces me la relata, la cuenta y cuando termina yo le digo, ok, ¿solo fue esa vez o hubo más veces en las cuales has ganado? Me dijo, no, pues otra vez también. Entonces me empezó a contar varias experiencias y cuando analizamos, realmente eran más las veces que había ganado que las que había perdido. Pero él decía que era muy malo y que siempre perdía. Entonces vuelvo al tema de los sesgos de memoria en este caso. Como él tiene un esquema mental que le dice que es muy malo para ese tipo de competencias y tiene una idea muy rígida en su mente y en su pensamiento acerca de eso, él va a buscar en el mundo situaciones que le comprueben lo que él ya piensa. Exacto, sí. Entonces solo va a acordarse de las veces que perdió y que le fue mal, pero no va a tener en cuenta el resto de la información. Lo que yo hice ahí fue un análisis simplemente estadístico. Yo no me puse a decirle palabras superficiales de que usted puede, que usted es un campeón, de que usted siempre va a ganar, de que la derrota no es una posibilidad, que al fin son palabras que suenan muy bonitas, pero que no se sustentan en nada teórico y específico. Lo que yo hice fue analizar realmente su caso estadísticamente y nos dimos cuenta que realmente era muy bueno en esas competencias porque eran más las veces que ganaba que las que perdía. También alguna vez un deportista me decía, yo soy muy malo para cobrar penaltis. Le dije, ok, ¿cuántos penaltis has cobrado? Yo, no, por ahí 10. ¿Y cuántos has fallado? 2. Yo, ok, o sea que anotes el 80% de las veces. ¿Realmente piensas que eres malo? Entonces, de esa manera, con esos debates o diálogos socráticos, como les llamamos en psicología, empezamos como
a desmontar esas ideas irracionales que tienen los deportistas, y eso es súper importante tanto en el tema de la ansiedad como en el tema del estrés. En el tema del estrés también súper importante porque muchas veces los deportistas catastrofizan ciertas situaciones y todos piensan que es lo peor y si llego a perder entonces ya no hay nada más. Y uno se da cuenta que a veces por más dura que sea la derrota, al final pues podemos volver a competir y esa derrota que fue este año, tal vez el otro año se pueda convertir en un campeonato. Pero es eso, es como esa percepción de que todo es demasiado catastrófico, de que de esto depende todo. Entonces empezamos también como a estudiar esas ideas, a ver si realmente es así de catastrófico o simplemente pues como parte de esas ideas un tanto exageradas, irracionales o catastróficas que forma el deportista. Entonces, para el tema de la toma de riesgos o la toma de, sí, de decisiones, que es como también se conoce, se debe trabajar mucho esta parte de la confianza y a veces preguntarse, bueno, ¿cuál es qué es lo peor que puede pasar? Ujú. Porque yo siempre les digo a mis deportistas, el éxito en el deporte no es no equivocarse. Yo aquí en mi consultorio, creo que Diana lo recuerda, tengo cuadros de Roger Federer, de Kobe Bryant, de Sí. Messi, de Cristiano, de Mariana Pajón. Y yo siempre les digo a mis deportistas, los han visto equivocarse, los han visto perder campeonatos, y por supuesto que lo han visto, los mejores pierden campeonatos, esto es real porque el deporte es así, el deporte no es una fantasía donde voy a ganar todo, también voy a perder y hay que aprender a entenderlo de esa manera. Entonces esto no es el que no se equivoque, sino el que más rápido se reponga a partir de la equivocación. Y es Exacto. que les pasa esto a los deportistas, bien, yo creo que tú te vas a identificar y si nos quieres compartir, si te pasa. Y es que cuando se comete un error, el deportista se queda pensando en ese error y reprochándose ese error. ¿Y por qué me equivoqué? ¿Y yo tan malo? ¿Y tanto que me dijeron? Entonces su concentración ya no está presente en la competencia, sino que está en una pelea interna súper complicada, y por eso es que se da más falta de confianza por todo lo que se está diciendo, desconcentración porque es que ya no está metida en el partido, en lo que tiene que hacer, sino Ujú. peleando consigo mismo por esto que ocurrió. Entonces, ese es el tema, o sea, sí, me puedo equivocar, claro, los mejores se equivocan, pero lo más importante es cómo me repongo después de la equivocación, porque es que la competencia no termina allí. El otro también se puede equivocar, o es que acaso es perfecto. No sé Sí. si te identificas, Diana. Sí, realmente es así, aunque realmente también a mí me pasaba mucho cuando estábamos en la terapia de grupo con el equipo de psicología, que escuchaba, por ejemplo, algunas compañeras pues contar cómo ellas se vivían el tema de los errores y eso me impactaba mucho, porque en mi caso sí hay algunos temas puntuales en los que sí uno como que se da duro, como que y es pegado del error, pero ¿por qué hice eso? ¿Pero cómo lo iba a hacer? No sé qué. A veces la competencia ya se terminó y uno está en la casa todavía pensando en cómo cometí ese error, Sí, por qué hice eso. Pero a mí me impacta y me ha pasado mucho, pero me impactaba mucho el escuchar otras como experiencias, porque sí, me parecían bastante fuertes y más porque eran compañeras muy buenas, muy talentosas y darse cuenta uno de lo que se dicen a ellas mismas, como ese diálogo interno al cometer el error, es fuerte porque es como que en serio te tratas así, en serio pensás así, sí, tenés tanto talento, o sea, como que desde afuera todos tenemos diferente y adentro la persona se está como dando golpes y golpes y golpes por un error. Pero sí, es totalmente de acuerdo. Me ha pasado mucho, a veces incluso cuando me reúno con algunas compañeras del colegio y recordamos un torneo muy importante que perdimos y que casi que nos ponemos a llorar cuando recordamos eso y volvemos otra vez al momento de, es que yo no debía haber hecho eso, si hubiera hecho esto no hubiéramos perdido. Bueno, incluso pasan los años y no sigue allí. Y el problema, considero yo, mayor es cuando uno está dentro de la misma competencia y está pensando en el error pasado, entonces no estás en el partido, porque estás exactamente. pensando en el error y entonces pues ahorita llega la próxima jugada y no estás, entonces sí que pues el error continúa y allí es donde empieza como
ese trato incorrecto que se puede dar uno, y empiezan a llegar todas esas ideas irracionales, que de hecho veo que, o sea, darse cuenta de que muchas de las cosas que uno se dice son muy irracionales, como el tema del siempre, o yo soy mala, o esto no es para mí, bueno, como algo tan determinante, cuando uno se da cuenta de que no es así, de que no es tan, como tan determinante, o cuando uno se da cuenta también de que los mejores también se equivocan y se han equivocado mucho. Entonces, eh, eso tiene bastante que ver con el tema de tolerar la frustración, como que me equivoco y salir lo más pronto posible de ese error, como darle la vuelta. Aprendo lo que tengo que aprender y continúo porque estoy en la competencia. Tolerancia a la frustración, porque esa es otra cosa que pues, yo todo lo relaciono con el tema de las tecnologías, y es porque con las tecnologías, con su avance tan acelerado, hay un tema de inmediatez, y es como que todo lo tenemos al instante, todo lo tenemos ya, 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 y empezamos como a volvernos menos tolerantes a la frustración, al error, a que, no sé, tengo una competencia y he perdido 3 partidos seguidos, entonces ya me retiro, es como que no, o sea, sí, van 3 partidos perdidos, pero podemos seguir, o uno ha leído, yo he leído varias historias de equipos que han perdido casi todo y luego llegan al final y ganan el que tenían que ganar y pasan, y esas cosas. Entonces, el tema de la tolerancia a la frustración, ahora con el mundo acelerado que tenemos, o con este tema de inmediatez, que la tecnología tiene mucho que ver con esto, se traslada de alguna manera a nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, uno va a hacer un pedido o alguna cosa y uno quiere clic y ya lo tiene. Pero, pero si yo estoy, o por ejemplo, incluso en la casa, no sé, quiero comer algo, entonces lo pido, clic, y ya en una hora me llegó. Pero todo no es así. O sea, la vida no toda es así. Hay algunas cosas, de hecho, la mayoría de las cosas hay que perseverar, hay que volverlo a intentar, hay que trabajar en ello. Entonces, el tema de la tolerancia a la frustración, que de hecho, mi pregunta puntual es, ¿qué relación encuentra usted, desde su experiencia con los pacientes, el tema de la tolerancia a la frustración, pero mayormente con el tema, pues no sé, de los más jóvenes, o con este tema tecnológico, si encuentra relación allí? Sí, total, Diana. O sea, el tema de las redes sociales sí creo que es en gran medida el enfoque que manejas en este espacio. Es que en las redes sociales se cuenta siempre la parte, o generalmente se cuenta la parte bonita de la historia, ¿cierto? Se cuentan los momentos de felicidad. Entonces es muy curioso, por ejemplo, en un concierto, que la gente como que deja de vivir el momento por grabarlo. Y yo digo, pues bueno, por grabar al artista, pues ahí está YouTube, donde van a ver incluso cámaras de mayor tecnología, si es que lo que quiere ver después, como que se deja de vivir ese momento. Y veo mucho que ni siquiera es por ver después ese video, sino por subirlo a redes y decir, Ujú, hey, fui muy feliz, estuve en esto. sí. Hey, estoy comiendo en este restaurante importante, me compré un carro, me compré un celular. Bueno, como que queremos estar mostrando mucho esa felicidad por esas redes sociales, pero pues poco la gente muestra el otro lado de la moneda, ¿cierto? Que al final pues todo lo tenemos. Y entonces mucha gente empieza a ver esto y empieza a compararse, que es uno de los grandes problemas que tenemos a veces. Y, ay, pero es que, vea, yo estudié con esta persona y este ya tiene esto y yo no tengo nada. Ese tema de la comparación es súper complejo. Pero pues sí, o sea, en las redes siempre está como la parte bonita de la historia, ¿cierto? Entonces, Ujú, por supuesto que tiene una influencia. Y claro, ya llegando al tema que tratabas de la tolerancia a la frustración, la mayor frustración se da cuando mis expectativas son demasiado altas. Entonces, al no conseguirlo, pues obviamente viene esta gran frustración. Y también a veces pasa que no se hacen análisis más globales de la situación, sino que se analiza como cada cosa. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un partido de la selección Colombia de fútbol sencillito. Cuando la selección Colombia gana,
todo está perfecto, qué bien que jugamos, le podemos ganar a cualquiera, que se venga el que sea en el mundial. Uno escucha estos comentarios, ¿en dónde? En las redes sociales. Cuando pierde, no, ese técnico no sirve, ¿quién contrató a este técnico? Esos jugadores no sirven, hay que llamar a otros nuevos. Entonces es demasiado, son análisis demasiado de extremos, ¿cierto? Yo entiendo que está la pasión y el folclore deportivo que puede llevarnos a eso, pero pues ya desde puntos más profesionales, pues ese análisis debe ser un poco más global, no solo tomar una decisión por un partido, por una mala presentación, porque esos mismos jugadores que jugaron muy mal después pueden ser los campeones de un torneo y bueno, entonces ¿dónde queda todo eso que se dijo, cierto? Entonces, también ahí en este tema de la tolerancia a la frustración, yo hago mucho énfasis con mis deportistas y es que se enfoquen y se concentren en lo que sí pueden controlar. Hay cosas que no van a poder controlar en una competencia. Por ejemplo, el clima. Pues, o sea, el clima es para todos, o la cancha, o el lugar. Hay muchas cosas que escapan al control, un fallo arbitral, todas estas cosas, una lesión, ¿cierto? Entonces, yo siempre digo que se enfoquen en lo que sí pueden controlar y a eso traten de llevar toda su energía, a su desempeño, a ganar estas luchas internas que te decía, me equivoqué, pero sigo con toda concentrado, pero hay cosas que no van a poder controlar. Entonces, si yo quiero controlar algo incontrolable, pues mi frustración es mucho más grande y si no he aprendido a tolerar esa frustración por todo lo que decías, de que hoy todo es inmediato, de que hoy todo es lo más fácil posible, pues cuando me enfrento a algo que por ahí no es tan sencillo, pues se da ese choque, ¿cierto? Entonces, a veces también tener en cuenta esto. Cuando dos deportistas o dos equipos llegan a la final, obviamente uno va a ser el campeón y el otro pues, va a quedar de segundo, va a perder. Y posiblemente las preparaciones de los dos equipos hayan sido excelentes, hayan sido las mejores, con los mejores profesionales, cuidando cada detalle, pero al final, pues la competencia se define por uno o por otro. Entonces, por eso es importante tolerar la frustración, porque a pesar de que yo haga todo, el deporte a veces es así, solo va a haber un ganador, así el otro sea prácticamente igual de bueno, pero por un detalle se define esa competencia. Pero si yo no tengo esa tolerancia, entonces yo puedo como decir, no, nada de lo que hicimos sirve, hay que cambiar todo, y tumbo como, o derrumbo como todos estos procesos, pero resulta que hay equipos que yo lo he visto mucho, llegan a una final y el otro año son los campeones. O sea, es tener también esa resiliencia, que es otro concepto súper importante en la parte deportiva, en la parte psicológica, y es esa capacidad de enfrentarnos a adversidades, superarlas y salir fortalecidos de ellas. Entonces, tiene mucho que ver pues como con todo esto. O sea, me parece súper importante, ya anoté la frase y todo, enfocarse en lo que sí puedo controlar. Exactamente. Genial, es muy claro.